Bien, el tema en esta tarde lo he titulado Dios tiene la última palabra. Permítame un momento, hermano, que tengo el micrófono mío ahí. Perdón. No se preocupe. Dios tiene la última palabra. Confía. ¿Qué fue lo que dije? Dios tiene la última palabra. Confía. ¿Por qué lo digo así? Porque a veces nosotros no confiamos. Empezamos a buscar una respuesta de parte de Dios y estamos diciéndole a Dios, ¿cuál será la respuesta? Y seguimos preguntándole y seguimos pidiendo señales porque nos podemos sentir como que esa no es la respuesta que estaba esperando. Pero cuando Dios responde, nosotros debemos de confiar con todo el corazón. No importa las circunstancias en las que yo me encuentre, debo de estar seguro que Dios cumplirá sus promesas. Por eso utilicé el versículo de Proverbios 16, versículo número 1. Vaya conmigo, mire, lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. ¿Está bien? Dios habla hoy, mire qué interesante lo presenta allí la versión Dios habla hoy. Dice, los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Me encanta esa versión. ¿Los planes son de quién? Del hombre. Pero la palabra final la tiene ¿quién? Dios. Dios. Y qué bueno que es Dios quien tiene la última palabra. Qué bueno que es Él. Porque si fuéramos nosotros, la Biblia es clara cuando dice que hay caminos que para el hombre parecen de vida. ¿Y qué caminos son? De muerte. Así que nosotros por naturaleza, hermano Julio, gracias por su tremenda lección y repaso. Nosotros por naturaleza no sabemos escoger un camino correcto. Nosotros por naturaleza podemos pensar que sabemos lo que vamos a hacer, pero no tenemos la sabiduría para poder tomar decisiones, en especial bendiciones de eterna, si se puede decir así, consecuencias o eternas recompensas. Porque aquí lo más importante en este asunto no es lo material ni lo físico. Cristo no vino a salvar lo material y lo físico. Cristo añade a nuestras vidas lo material y lo físico. Porque nos da de sus bendiciones constantemente. Y eso puede ser muy bien prosperidad, eso puede ser salud para mi familia, eso muy bien puede ser salud para mí, eso muy bien puede ser tantas otras cosas. Pero la palabra final que Dios quiere tener con nosotros es poder decir algún día, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la palabra que Dios final quisiera tener cuando termine el milenio y cuando termine todo el proceso. Pero si nosotros vamos y miramos ese versículo de Proverbios capítulo 16, versículo 1, podemos ver que nos encontramos con una verdad poderosa. Dios tiene la última palabra. Yo planifico, pero Dios tiene la última palabra. Y Dios tiene la última palabra en tu vida y en la mía. Y hermano Dios, es bien importante eso. Porque si yo tengo la última palabra, yo no me garantizo que pueda salir airoso. ¿Cuántos han cometido errores? Seamos honestos. Usted ve por qué no podemos tener la última palabra. Porque a pesar de que los errores aprendemos, ¿cierto? Y se supone, hermana querida, que cuando cometemos un error no lo repitamos. Pero lamentablemente, ¿qué pasa? Lo repetimos. Hasta algunas canciones de los artistas que decían tropecé de nuevo con la misma piedra, era una canción que yo recuerdo cuando joven. ¿Qué pasaba? Que cada ser humano puede cometer ese error de tropezar por la decisión que tomó. Y a veces podemos sentirnos abrumados por las circunstancias o inciertos acerca del futuro. Eso puede suceder. Y nos puede pasar, hoy en día nos puede pasar más que nada por las redes que estamos constantemente conectándonos, por la información que estamos recibiendo, y el problema es que la información que recibimos no necesariamente es 100% verdad. Y nos puede confundir.
y nos pueda hacer pensar cosas que no son. Por eso necesitamos depender de Dios y aferrarnos a Dios para poder sobrevivir y subsistir en este tiempo. El futuro es inseguro cuando nosotros lo tomamos en nuestras manos, pero cuando lo ponemos en las manos de Dios, ese futuro es seguro. Porque no importa si la muerte pueda llegar a tu puerta, no importa. El resultado final que Dios quiere es la vida eterna. Y cuando yo voy al descanso confiando en Cristo Jesús, el próximo paso que yo viviré será el abrir mis ojos y ver al Rey de Reyes y Señor de Señores descender en gloria. Y hablando con un amigo los otros días en un funeral, me decía, ¿y cómo será eso? Yo dije, pues mire, porque él no comparte la fe. Y yo le decía, pues mira, es bien sencillo, tú te acuestas a dormir, te acostaste anoche, ¿te diste cuenta cuánto pasó o cuándo fue que te quedaste a dormir? No. ¿Sabes cuánto tiempo te tardaste en despertar? No, pero cuando te despertaste, lo primero que viste que fue quizás el techo, a tu esposa, a tu hijo, pero viste algo que no era lo mismo que habías visto cuando te acostaste. Usted vio oscuridad cuando se acostó, ¿verdad? Pero ahora cuando se levantó el sol estaba brillando. Si es que se levanta después de las 6 de la mañana, porque ahora el sol amanece tardecito allá en San Sebastián. Y así será cuando uno descansa en el Señor. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Hermanos queridos, Dios es soberano y tiene el control y la respuesta que a Él le importa para ti. Y vamos a mirar algunos personajes bíblicos rápidamente. Pero lo que yo quisiera que usted analice en esta tarde es cómo podemos confiar en la respuesta divina en medio de nuestras decisiones y situaciones diarias. ¿Cómo podemos confiar? Porque no es lo mismo decirlo que vivirlo. Y lo que Dios quiere hacer a través de cada experiencia que tú y yo vivimos es aumentar nuestra fe en Él. ¿Qué dije? ¿Qué quiere hacer Dios? Aumentar tu fe en Él. Porque cuando pasas por el valle de la sombra y de muerte, no serás igual cuando salgas de ese valle de sombra y de muerte. Cuando los jóvenes hebreos salieron del horno de fuego, no fueron igual. Cuando Dios responde a tu oración o hace un acto donde tú reconoces que fue por fe que lo recibiste, tu vida no es igual. Cambiaste de pensamiento porque viste que Dios sí está pendiente aún de los detalles más mínimos. Permiso. Y ese es el deseo de Dios para ti. En la vida nos enfrentamos a muchas decisiones y a desafíos. ¿Quién no tiene desafíos? Ya nosotros escuchando la noticia de que empezó el año nuevo, nos están desafiando. Que esto y esto está pasando, que esto y esto va a pasar, que esto y esto, que mire lo que pasó ahora, que el presidente está haciendo esto, que ya recortó esto, que van a seguir haciendo esto, que solamente Puerto Rico produce un 25% o menos de su producto. Eso es un desafío para todos nosotros. Tranquilo. Al pueblo de Israel no le faltó el pan ni el agua. Si Dios tiene que hacer que su palito de pana en su casa, su árbol de pana, le dé una panita fuera de tiempo, Él lo puede hacer. Por eso yo dejé mi palito de pana tranquilo en casa. Y el de aguacate, los guineos, los plátanos, todas esas cositas están ahí. No me dan todos los meses, hermana, pero Dios siempre me da algo, ¿verdad? Y confío que en el momento de necesidad Él también hará de suplir. Sin embargo, este versículo, los planes son del hombre y la palabra final la tiene el Señor, nos recuerda que aunque nuestro corazón puede tener disposiciones y planes, es el Señor quien tiene la última palabra. Miren, voy a repasar con ustedes 4 puntos importantes, quizás un quinto.
pero rápidamente. Lo primero que yo tengo que hacer para que este versículo sea una realidad en mi vida es reconocer mis limitaciones. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Reconocer mis limitaciones. ¿Cuáles son mis limitaciones? La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 6, en el Sermón del Monte, Jesús en un momento dado en capítulo 6, nos dice que tú no puedes añadirle ni tan siquiera un codo a tu estatura. Y que cada día tiene, ¿qué? Su afán. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por el día de mañana? ¿Qué tú puedes hacer por el día de mañana? Quizás puedas planificar, pero ¿hasta dónde te va a llevar el plan? ¿Hasta dónde te va a llevar el plan? Mire, yo he hecho muchos planes como pastor para salir a visitar durante el día cuando estaba en mi distrito y aún ahora cuando estoy como secretario ministerial. En los planes que tengo, hago mis planes y yo no tengo ningún problema que Dios me cambie los planes. Porque el libro El Camino a Cristo, hablando acerca de que si el ser humano puede comunicarse con Dios, muy claramente dice allí que cuando yo oro, yo debo decir, Señor, toma mis planes y yo pongo mis planes en tus brazos de amor. Entonces yo tengo que reconocer que yo no puedo hacer nada por mi futuro. Yo no puedo protegerme a mí mismo. Yo no puedo librarme de tentación. ¿Quién lo puede hacer por mí? Dios lo puede hacer por mí. Por eso es que su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es por medio de Cristo Jesús que yo puedo. Miren, Satanás sabe que aquel que depende de Cristo Jesús es más fuerte que las huestes de las tinieblas. ¿Usted sabía eso? Usted no escuchó bien lo que yo dije. Satanás sabe que el alma más débil, pero que depende de Dios, es más fuerte que todas las huestes de las tinieblas. Son palabras mayores, ¿sabe? Él lo sabe. ¿Por qué fue que cuando Jesús estaba allí frente al endemoniado, especialmente en el templo, él preguntó y habló y pataleó, pero Jesús le dijo, sal fuera, ¿y qué pasó? Salió. El gadareno, el demonio habló por él. Y Jesús le dijo, échate a los cerdos. ¿Y qué tuvo que hacer? La legión de demonios, irse a los cerdos. Por eso es que necesitamos depender de Cristo Jesús. Por eso necesitamos entender que es Dios quien conoce todas las cosas, porque Él es omnisapiente. Y Él conoce muy bien lo que nos corresponde. Por eso Él dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para ti? Los de bien. ¿No será oportuno darle la oportunidad a que Él sea el que planifique por nosotros? ¿No será de bendición que yo pueda reconocer que quien debe de dirigir mi vida sea Él y no yo? Porque finalmente puedo encontrarme con varios problemas. Porque al reconocer nuestra dependencia de Dios, podemos, hermano querido, buscar su guía en todas nuestras decisiones y situaciones. Y su palabra nos ayuda para eso. La palabra de Dios tiene tantos consejos que pareciera que el ser humano piensa que no están allí. Pero la palabra de Dios aún habla de las finanzas. La palabra de Dios habla de amar al prójimo. Habla de cuidar al pobre. Habla de tantas cosas. Y nosotros, sin embargo, nos limitamos a lo que la palabra de Dios nos dice. El consejo bíblico es que nosotros podamos sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones para que ella esté accesible en todo momento. Miren lo que dice en la palabra de Dios en Jeremías 17:9 al 10. Jeremías 17:9 al 10.
Por eso le estoy diciendo y le recalco lo del corazón. Jeremías 17, 9 y 10. No hay nada tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Cuál es el problema suyo y mío? Que nuestro corazón está enfermito. Y cuando dice corazón, hermana, no se está hablando de esto aquí. De esto acá arriba. Porque aquí vienen los pensamientos, aquí es que uno a veces, ¿verdad?, toma decisiones, o todo el tiempo toma decisiones. Pero sigue diciendo el versículo, ¿quién es capaz de comprenderlo? ¿Quién es el que puede comprenderlo? Usted, el Dios del cielo. Dice el 10, yo el Señor que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Y cuando está hablando de acciones, es aquello que usted haga por amor a Dios. Que usted haga porque usted entiende que Él es fiel y usted ha decidido también ser fiel a Él. Y por ende su espíritu le va a ayudar a tener una vida de bendición. Llegarán problemas, llegarán circunstancias, pero como usted confía en las promesas de Dios, no sentirá la tormenta. No sentirá la tormenta como aquel que no confía en Dios. Aquel que no confía en Dios, la tormenta es un huracán categoría 5, quizás 6. Pero el que confía en Dios, aunque sea un categoría 5, pensará que es una tormenta tropical. ¿Por qué? No es que va a dejar de pasar por situación difícil, por prueba, por dolor. Es que está confiado y aferrado de la mano poderosa de Dios. Cuando Pedro cayó dentro del agua, la tormenta todavía estaba en su auge, ¿sabe? Por eso fue que dijo, Señor, sálvame. Porque la tormenta todavía, la ola lo estaba cubriendo y se estaba hundiendo. Pero en la tormenta Jesús metió la mano y lo sacó. Y caminó con él al barco nuevamente. Y Él desea hacer lo mismo con nosotros. Dice Proverbios 3:5, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. ¿Por qué camino quiere llevarnos Dios? Por el camino recto. Número 2, aprenda a escuchar a Dios. Una de las dificultades que tenemos es escuchar a Dios. Se nos hace difícil a veces. Y algunos quizás han pasado por la experiencia de decir, ¿será Dios quien me habla o será el enemigo? Pero ¿cuál es la manera más clara que Dios nos habla a nosotros? A través de la palabra. Por eso como pastor no puedo a veces entender a las personas que me dicen, pastor, pero mire esto, yo estoy viviendo esta experiencia y esto y esto. Y yo le pregunto, ¿y qué fue el consejo bíblico que Dios te dio? Que no hiciera esto. Entonces, necesitas pedir perdón a Dios quizás por no haber escuchado su voz y pedirle que te ayude a sobrellevar esta situación o salir de ella. Porque el deseo de Dios es que tú aprendas a escuchar su voz. Y la palabra de Dios nos habla claro. El hombre hoy en día ha hecho pensar que no nos habla muy claro y quieren hasta poner su versión en las cosas que aparentemente significa, no lo que dice, sino lo que ellos interpretan. Pero la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. La palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Si la palabra de Dios me dice que yo no debo tener dioses ajenos, ¿por qué entonces sigo teniendo dioses ajenos? Si la palabra de Dios me dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿por qué odio al prójimo? Y le preguntamos a Dios quizás, Dios, ¿tú crees que debo perdonarlo? Porque Él me hizo esto y esto y esto y aquello y lo otro. Pero imagínense si Dios hubiese hecho lo mismo en la cruz. Yo debo perdonar a fulano porque él me ha hecho esto y esto y aquello. Mire, 4,000 años de pecado, si no hubieran pecado, yo no tuviera que estar aquí.
Pero él no dijo eso. Él dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y las promesas de Dios son fieles, hermanos queridos. Las promesas de Dios nos dejan saber claramente que Dios es fiel en lo que Él promete. Pedro vivió esa experiencia, los apóstoles vivieron esa experiencia, David vivió esa experiencia. Y simplemente necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puedo aprender a escuchar la voz de Dios? Estudiando su palabra diariamente. Estudiando su palabra diariamente. Número 3, confianza en la soberanía de Dios. Dios es soberano y necesitamos confiar en Él. Porque cuando Él dice su palabra, Él cumple, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y lo hará. ¿Cuántos han vivido la experiencia que Dios ha prometido algo para ustedes y se ha cumplido? Amén. Eso constantemente. Dios se preocupa por sus hijos. Y Él abre puertas que nadie puede cerrar para ellos. Y hace todo lo que sea necesario para que su voluntad sea cumplida. Y no importando lo que el enemigo pueda traer, Dios puede obrar poderosamente. Lo digo por experiencia. Lo digo porque he vivido eso con mi familia. He vivido como ministro y ver hermanos que han vivido por experiencias terribles. Conocí a una joven en uno de los distritos que trabajé que se llamaba Jessica. Jessica estaba visitando la iglesia, no era un miembro fijo de la iglesia, estaba tomando estudios bíblicos y tenía a sus hijos. Pero Jessica vivía una vida que todavía Dios necesitaba ayudarle a enderezar. Y un día me llamó, pastor, estoy viviendo esta experiencia, tengo corte hoy, ¿dónde usted se encuentra? Y dije, pues tú me dices a qué hora, yo estoy allí. Así que ella me dijo, a las 9. Yo, pues a las 9 estoy. Dejé a mis hijos en la escuela y arranqué para la corte. Cuando llegué allí, ella me contó toda la historia y era que aparentemente había tenido una discusión con una joven que estaba celosa de ella y dijo cosas que no eran al policía cuando se querelló y el policía anotó todo. Ahora la estaban acusando y posiblemente tendría que pagar una multa o estar en la cárcel porque ella no tenía dinero para pagar la multa. Yo le dije, Jessica, vamos a orar porque Dios... Si lo que tú me estás diciendo es real, Dios hará su parte. Porque Dios es Dios de verdad. Así que oramos. Y frente al juez allí en el banquito en la esquina, oramos y le pedimos al Señor que Él obrara en este caso y que la verdad saliera a reducir. Me llamaron ahí en ese momento, tuve que arrancar para el hospital porque estaba muriéndose un hermano, también amigo de la iglesia, pero no miembro de la iglesia. Siempre me ha gustado visitar a los que nos visitan y están pendientes o sus familiares. Y cuando voy allá, estoy allá, el hombre, gracias a Dios, no falleció. Lo ungí, regresé. Cuando estoy regresando, recibo una llamada de Jessica. Ya eran casi la mediodía. Me dice, pastor, quiero decirle que el juez le dijo a la otra joven que era una mentirosa, que se dejara de estar engañando, que él no podía ser engañado y que muy bien se portara bien porque si no la que iba a estar en la cárcel era ella. Yo había compartido una promesa con Dios, con Jessica de parte del cielo. Era el versículo que dice, clamé a Jehová y Él escuchó y se inclinó y escuchó mi plegaria. ¿Sabe que Dios es fiel en cumplir sus promesas, hermanos queridos? Y nosotros simplemente tenemos que tener confianza. Él puede hacer de la nada algo poderoso. Usted puede pensar que no puede hacer nada por usted y cuando menos se lo imagina ha hecho algo grande. ¿Por qué Él es así? Algo bien sencillo para usted, pero para mí me dejó saber mucho y ya lo he comentado, pero ustedes no lo saben. Un día salí de trabajar de mi casa, limpiando el patio, y venía con mi esposa a buscar a mi cuñada,
Y le dije a mi esposa en el camino, tú podrás llamar a tu hermana para que me prepare un vasito de agua de coco frío. Porque tenía calor y todavía estaba sudando, hermana, después de bañarme. Eso era por el calor que había hecho. Ella me dijo, claro. Y cuando llamó, ya yo estoy cercano a Marquesina de su casa y ella le dice a su hermana, mira, Jaime está pidiendo si tú le puedes separar un vasito de agua de coco frío. Y dice, muchacho, olvídate de eso. Y yo dije, pues no me va a dar, parece que no hay. Porque la tenía en speaker, en altavoz. Y dice, no, es que Dios me dijo a mí desde esta mañana que le separara una botellita de agua de coco y la pusiera en el freezer para cuando él llegara. A mí me emocionó eso, ¿saben? Mi día cambió. Yo estaba feliz con Dios ese día. Pero después de tener la botella en mi mano y ella estar riéndose de lo que me pasó, mi esposa mirándome como perpleja, yo tuve que quedarme quieto y hablar con Dios en mi mente y darle gracias, y en voz alta también lo di. Porque le dije a ellas dos, ¿cómo es posible que con tantas cosas que hay que hacer de parte del cielo, Dios pensara en mí? Todavía tengo la botellita guardada en mi oficina. Porque cada vez que entro, quiero recordarme que Dios piensa en mí. Y los amigos de Facebook quizás han escuchado la historia, pero tenía que contarla a ustedes porque todavía la cuento y como que me pongo sentimental, ¿verdad? Pero que fue algo maravilloso. Dios me habló y me dijo claramente, tú eres especial para mí. Yo pensé en ti desde antes de que ese pensamiento llegara a tu mente y desde antes que lo dijeras. Entonces, amigo querido, hermano querido, Dios es fiel. Su palabra final siempre será la mejor para ti. Él conoce todas las cosas, tiene planes gloriosos para ti. Y aún al final del tiempo, Dios tendrá la última palabra. Para los justos, la última palabra será una bienvenida. Para aquellos que no han querido servir a Dios o seguirlo, o han negado conocerlo, sus palabras finales serán una maldición. Pero Dios no quiere eso para nadie, nos dice Juan 6:40. Él quiere que todo lo que Dios le ha dado, decía Jesucristo, Él los pueda resucitar en el día postrero. Y es ahí donde Dios quiere verte, en el día postrero. Levantarte en la primera resurrección si has caído al descanso, o estar en pie recibiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por último, paz y seguridad en su respuesta. Puedes tener paz, puedes tener seguridad, porque si Dios puede mover montañas, como tumbar las murallas de Jericó, como abrir el mar rojo, como hacer que el pueblo caminara en el río Jordán en seco, como ayudar a Gedeón para que con 300 hombres matara o eliminara un gran ejército por la confusión, que ayudara a Josué a vencer a más de 30 reinos, Dios puede hacer mucho más por ti y por mí. Puedes tener paz, porque aquel que ha prometido cumplirá. Él es fiel en esa promesa. Miren el caso de David. David enfrentó al gigante, pero David había tenido unas experiencias previas a enfrentar al gigante. Y él lo dice allí, léelo conmigo, por favor. Primera de Samuel 17, versículos 34. Cuando él está hablando con el rey Saúl, le dice lo siguiente. David contestó, cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico.
y si se volvía a atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Ahora dice él, versículo 37. El Señor que me ha librado. ¿Quién fue que lo libró? El Señor que lo ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Y usted conoce la historia. David terminó con el rey, con Goliat. Y qué impresionante sería eso. Un hombre chiquitito frente a un gigante. Quizás hoy ha llegado alguien aquí que se siente chiquitito frente a un gran problema, frente a una gran preocupación. Dios quiere decirte en esta tarde, confía en mí, que yo haré. ¿Quieres tú darle la oportunidad a Dios? Amén. Él te va a enseñar a escuchar su voz. Él te va a enseñar a confiar en Él. Él te va a enseñar de que puedes tener paz en medio de la tribulación, del problema, porque Él está en control. Y te hará entender que siempre cuando Él tenga la última palabra en tu vida, tú tendrás bendición. Te invito a estar en pie para orar. Y decirle al Señor conmigo, Señor, yo quiero darte a ti la oportunidad de tener la última palabra en mi vida. No sé si Él la ha tenido en el pasado, si la tiene, gloria a Dios. Pero si no la ha tenido, este es el momento de pedirle que así lo tenga. Querido Padre, gracias. Gracias porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Gracias porque es tan sencillo como tener la fe como un grano de mostaza. Eso es suficiente para mover una montaña. Eso es suficiente para derrotar una nación. Es suficiente para derrotar a Satanás. Y te pedimos que cada hermano aquí que se ha puesto en pie, al igual aquellos que nos ven por las redes, puedan, Señor, sentir el gozo de poder encomendar sus vidas a ti, entregar sus vidas a ti para que seas tú el que cumpla con tus planes en ellos y en mí y también tus propósitos. A ti los encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Sí, voy a apagar la red. Le damos las gracias a su pastor Jaime Blanco, secretario ministerial del Oeste.